Salmo capítulo 27, versículos 13 y 14. Dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Es la fe, la verdadera fe en Dios y en su bondad, la única que puede sostenernos en el camino de la vida y en los tiempos difíciles. Aquí leemos palabras del rey David, un hombre para quien Dios tenía propósitos definidos, como lo tiene para cada uno de nosotros. Dios lo levantó como rey, como fuerte guerrero, como profeta, pero todo esto no fue de la noche a la mañana. Vemos a David muchos años de su vida perseguido por el rey Saúl, escondido en cuevas, privado y alejado de su familia y seres queridos, privado de comodidades, con muchos enemigos que querían matarlo. Y además, siendo ya rey, pasó por muchos problemas y muchas dificultades. En este pasaje, en este capítulo, cuando le ponemos atención, nos damos cuenta que David estaba pasando por momentos difíciles, pero hubo algo que lo sostuvo y fue la fe en su amante y poderoso Dios. En todo este capítulo 27, él habla de malignos, angustiadores y enemigos. Eso era el peligro que él podía ver y percibir naturalmente, pero su fe lo llevaba a ver más allá de sus angustiadores y de sus enemigos, y era Dios el Todopoderoso y su bondad. ¿Cuántas veces nosotros pasamos tiempos en la vida donde todo se puede volver oscuro y complicado? Todo se puede ver confuso o negativo. Muchas veces se levantan esos angustiadores, que pueden ser personas, que pueden ser situaciones, y esas situaciones nos quieren hacer tambalear, nos quieren llenarnos de miedo, nos quieren desanimar o hundirnos en la tristeza y en la desesperación. Creo que todos hemos pasado por tiempos así. De repente llega el día malo, de repente vienen las situaciones difíciles, de repente vienen los diagnósticos, de repente vienen los accidentes, de repente suceden cosas que no esperábamos. Llega el día malo tarde o temprano. Pero como hemos estado meditando también en la batalla, en la lucha espiritual, hemos estado meditando que la fe es como ese escudo que nos protege en esos tiempos de oscuridad y en el día malo. Nuestros angustiadores se levantan, el enemigo se levanta contra nosotros para que no confiemos en Dios, para que no confiemos en su palabra, sino todo lo contrario. Lo que el enemigo quiere es que nos hundamos en el temor, en la incredulidad y en la desesperación. Y quiero que veamos y que entendamos que el día malo, tarde o temprano, va a llegar a nuestras vidas. Aún, mi hermano, cuando estamos buscando a Dios, cuando estamos sirviendo a Dios, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, tarde o temprano llegará el día malo. Pero quiero que veamos este ejemplo del rey Ezequías en 2 de Crónicas 32:1, para que en esta mañana, viendo este ejemplo, nos fortalezcamos en fe y podamos entender que solo la fe en la bondad de Dios nos puede ayudar a no desmayar. 2 de Crónicas capítulo 32, versículo 1. Dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Dice: después de esta fidelidad. Y es que, hermanos, el rey había mostrado mucha fidelidad. Cuando él comenzó a reinar Judá, este pueblo había dejado de buscar a Dios. Eso lo podemos ver desde el capítulo 29 en adelante. El templo de Dios estaba abandonado, estaba cerrado. Él abrió nuevamente las puertas del templo, restableció el culto para Dios, limpió el templo porque estaba sucio, estaba abandonado. Los sacerdotes y levitas se habían apartado, y al final del capítulo 29 vemos cómo Dios usó al rey Ezequías para restaurar ese culto, para restaurar esa adoración. En 2 de Crónicas 29, 25, después de que el templo estaba abandonado, sucio, cerrado,
los sacerdotes y levitas se habían apartado. Lo vemos ya aquí, dice en el versículo 25, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Veamos cómo este hombre, este rey Ezequías, realmente era un siervo de Dios. Él guió a todo el pueblo de Israel a volverse a Dios. Él restauró la fiesta de la Pascua, celebró esa fiesta que Dios había mandado a los israelitas que hicieran. Eso lo vemos en el capítulo 30. También limpiaron a Israel de toda inmundicia. En el 30:14, por ejemplo, dice: y levantándose quitaron los altares que había en Jerusalén. Quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. En el 31:1 también dice: hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Y ahí en el capítulo 31, él reorganiza a los sacerdotes y levitas, comienza a darles la porción que era para ellos, que era para su bendición, porque ellos estaban abandonados por el pueblo de Israel. En fin, hermano, podemos ver que este hombre estaba dedicado realmente a agradar a Dios, a adorar a Dios. Vemos que este hombre amaba a Dios, un hombre diligente para hacer la obra de Dios. En el capítulo 31, versículos 20 y 21 dice: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Estos versículos que acabamos de leer es solo un resumen, pero veamos la fidelidad de este hombre, veamos la diligencia de este hombre, veamos el testimonio que da Dios de su palabra, que buscó a Dios, sirvió a Dios en la casa del Señor, todo lo hizo de acuerdo a la ley y a los mandamientos, y dice buscó a Dios y lo hizo de todo corazón. Que Dios nos conceda un corazón como el del rey Ezequías, que buscó a Dios, que sirvió a Dios. Aquí pudimos ver lo que es verdaderamente un avivamiento. La gente piensa que avivamiento es gritar, saltar, dar gritos de júbilo. Pero hermanos, un avivamiento es es volvernos a buscar a Dios, es volvernos a sus mandamientos, es adorarle, es servirle, es limpiarnos del pecado, es limpiarnos de la maldad, es quitar los altares que hay en nuestro corazón y darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Ahí estaba este hombre sirviendo a Dios. Pero hermanos, inmediatamente después del versículo 21 viene el capítulo 32, versículo 1. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. En medio de esa fidelidad, el día malo llegó.
Se levanta ese gran enemigo Sennacherib, rey de los asirios, para conquistar aquella nación. Y hermanos, los asirios era gente mala, era gente cruel. Cuando ellos conquistaban ciudades, ellos mataban a todos los hombres, mataban a las mujeres, incluso a las mujeres embarazadas les sacaban los bebés. También, hermanos, según la historia, los asirios sacaban a los hombres y los empalaban, o sea, los ponían en palos que los atravesaban completamente. Era un pueblo malo, era un pueblo terrible. Y este pueblo, esta nación se levanta contra el rey Ezequías y contra todo el pueblo de Israel. Pero veamos cómo tarde o temprano el día malo va a llegar y cómo necesitamos estar preparados para el día malo. El rey Ezequías había buscado a Dios, había servido a Dios con todo su corazón, y este hombre por eso estaba preparado interiormente, porque podemos ver que él no se puso a pelear contra Dios. Él no dijo: Señor, yo no lo merezco, mira cómo te he servido. Mucha gente cuando viene el día malo se confunde, cuando viene el día malo blasfema contra Dios. Si han servido a Dios, esto los hace dudar de la fidelidad de Dios. Pero Ezequías no hizo esto. Ezequías no se puso a decir: es que yo no lo merezco, si yo te he servido, mira todo lo que he hecho, que ya leímos un pequeño resumen. Porque, hermanos, ya un pensamiento así, una actitud así, ya nos lleva a la derrota. Porque, hermanos, de merecer, ninguno merecemos nada. No merecemos la salvación, y aquí estamos gozando la salvación y gozaremos la vida eterna por gracia y fe en Jesucristo, no porque lo merezcamos. No merecemos nada. Ninguno de nosotros podemos en el día malo decir: es que yo no lo merezco. El enemigo puede tirar esos pensamientos, esos dardos, para dudar de la fidelidad de Dios. Pero el rey Ezequías, como había buscado a Dios, como había servido a Dios con todo su corazón, con toda su alma, este hombre estaba preparado. Dice la Biblia que este hombre se levantó con un ánimo resuelto. En el versículo 5 dice: después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Este hombre no se dejó vencer con aquel ataque que había llegado. Este hombre se levanta con ánimo a edificar los muros, se levanta con ánimo a edificar todo aquello que estaba caído, a edificar las torres, a hacer espadas, a hacer escudos. En el versículo 3 dice que cegó las fuentes de las aguas. Y, hermanos, este rey reúne a todo el pueblo de Israel. En el versículo 6 dice: puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos. Mire, este hombre estaba dando ánimo al pueblo de Israel. Él, como rey, iba a ser el primero al que mataran, pero este hombre estaba animando al pueblo y les dice: no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Podemos ver que este hombre estaba preparado. Podemos ver que este hombre, en su búsqueda a Dios, en su servicio a Dios, él se estaba preparando para el día malo. Nosotros estamos aquí en esta mañana buscando a Dios. Y, hermanos, a medida que buscamos a Dios, a medida que servimos a Dios con todo nuestro corazón, sin darnos cuenta, nos estamos preparando para el día malo. Nos estamos fortaleciendo en Dios y en el poder de su fuerza. Ahí estaba el rey dando ese ánimo, y mira esas palabras de fe que este hombre habla. Porque, hermanos, como iniciamos en este pequeño mensaje, en esta pequeña meditación, es la fe en Dios la que hace que no desmayemos. El Salmo decía: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Sin fe desmayamos, sin fe nos dejamos derrotar por las situaciones. Pero este hombre proclama con fe y dice: con él, o sea, con Sennacherib está el
brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y esta es una realidad, hermanos. El enemigo puede levantarse con fuerza, las situaciones pueden levantarse muchas veces a querer dañar nuestra fe, pueden levantarse a querer afectar nuestro gozo, nuestra paz, nuestra tranquilidad. Cuántas situaciones, cuántas cosas pueden venir a la vida del cristiano, a la vida del hijo de Dios, pero con nosotros está nuestro Dios para ayudarnos, con nosotros está nuestro Dios para pelear nuestras batallas. Aunque las batallas parece que nunca las podremos vencer, aunque parecen batallas imposibles de ganar, pero con Dios está la victoria. En Cristo somos más que vencedores. Y el rey Ezequías estaba fortalecido en fe. El rey Ezequías podía dar ese ánimo al pueblo de Israel. Sin embargo, la táctica de Sennacherib y la táctica que utilizará muchas veces nuestro enemigo es tratar de dañar nuestra fe, tratar de dañar nuestra confianza en Dios. Sennacherib envía cartas terribles, cartas para llenar al pueblo de miedo, de temor, cartas que hablaban contra Dios, contra su fidelidad, contra su poder, y cartas que hablaban contra el rey. Leamos, por ejemplo, en los versículos 13. Segundo de Crónicas 32:13 dice: ¿no habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de estas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Mire esas palabras que lo que querían era dañar la fe del rey Ezequías y la fe del pueblo de Israel. ¿Cuántas veces es en el día malo cuando el enemigo tira esos dardos de fuego? Ahí sí que, como dice en Efesios 6, los dardos de fuego del maligno, del malvado, que solo quiere nuestra derrota, que solo quiere nuestra tristeza, nuestra aflicción, nuestra depresión, que quiere que el cristiano se sienta derrumbado, se sienta derribado, se sienta sin esperanza y sin Dios en este mundo. Aquí este hombre comienza a hablarles: ¿cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Y como muchas veces cuando aquellos gigantes se levantan, cuando aquellas situaciones terribles se levantan, ¿cuántas veces pueden llegar pensamientos así? ¿Cómo me va a poder librar Dios de esto? ¿Cómo voy a salir de aquello? ¿Cómo va a pasar aquí? Y cuántas veces lo que el enemigo viene es ponernos aquellos pensamientos de tragedia, aquellos pensamientos negativos, aquellos pensamientos oscuros, pero que el Señor nos reprenda en esta mañana, porque el mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, porque con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Recordemos aquel mensaje que hace poco hablamos de David y de Goliat. El rey Saúl le decía: no podrás, y la gente le decía: no podrás, y la situación parecía como que David no iba a poder, pero David se levanta con fe proclamando la fidelidad de Dios y el poder de Dios. Y aquí vemos a este hombre hablando con todo su ejército allí amenazante. ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Y mire lo que sigue diciendo, versículo 15. Ahora pues no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, ¿cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano? Y es que, hermano, así es como actúa el enemigo. Vienen pensamientos, tal vez incluso estamos escuchando este mensaje y estamos oyendo la palabra de Dios y el enemigo con sus dardos: que no os engañe Ezequías, que no creas esa palabra, eso no es para vos, Dios no te va a ayudar, tú no vas a poder salir de esa situación. No le creáis, dice aquí. ¿Cómo es el enemigo de astuto, hermano? Es en el día malo donde el enemigo se aprovecha a tirarnos tantos dardos de fuego, tantos pensamientos
de fracaso, de derrota, pensamientos de muerte, pensamientos de duda, pensamientos de confusión. Y solo la fe en Dios será nuestro escudo contra esos dardos de fuego. Solo la fe en Dios puede defendernos. Solo la fe, con esa fe en Dios podremos mantenernos firmes en medio de esos terribles ataques a nuestra mente, a nuestro gozo, a nuestra paz, a nuestro ánimo. ¿Qué hizo el rey Ezequías con esas cartas? Vayamos a Segundo de Reyes, capítulo 19. Segundo de Reyes, capítulo 19, donde también se cuenta la misma historia, pero se dan más detalles. Dice el versículo 1: cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Este hombre, como ser humano, experimentó dolor y experimentó angustia. Él tenía su fe puesta en Dios, él confiaba que Dios podía darle la victoria, pero era un hombre de carne y hueso que también se angustiaba, que también se afligía. Este hombre se cubrió de cilicio en señal de dolor y entró en la casa de Dios, rasgando sus vestidos. Algo importante que meditaba en esta mañana es que este hombre no se rindió ante Sennacherib, este hombre se rindió ante Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer: no rendirnos ante los problemas, no rendirnos ante las enfermedades, no rendirnos ante los pensamientos negativos, no rendirnos ante todo lo que el enemigo quiera poner contra nuestro gozo, contra nuestra paz, sino rendirnos delante de la presencia de Dios. Y eso es lo que hacemos cuando doblamos nuestras rodillas, eso es lo que hacemos cuando dedicamos el tiempo para buscar a Dios, eso es lo que hacemos cuando nos humillamos delante de su presencia. Gloria a Dios, hermano, porque tenemos a quien acudir, porque no estamos solos. No debemos postrarnos ante las situaciones adversas, debemos postrarnos delante de nuestro Dios, que es el que nos da la victoria. Y sigue hablando aquí, versículo 2: y envió a Eliaquim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas. Él se sentía sin fuerzas. Dice: quizá oirá tu Dios todas las palabras del Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras, las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Este hombre entra al templo, entra a orar al templo, envía a sus mensajeros al profeta Isaías, que era un siervo de Dios, y le dice, le pide que ore. Qué importante es la oración convenida. Jesús mismo enseñó que cuando dos se pusieren de acuerdo en cualquier cosa que pidan, les será hecho, si es conforme a la voluntad del Señor. Este hombre no acudió al vecino, no acudió a los príncipes, no. Manda al profeta, manda a pedir oración al profeta Isaías. Pero algo más grande todavía, allí en el templo, versículo 14, dice: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Ay, hermano, ese cuadro, ver a este hombre ahí postrado delante de Dios, poniendo las cartas delante de su Dios. No se conformó con pedir la oración al profeta Isaías. Este hombre sabía que podía acudir a Dios. Este hombre tenía comunión con Dios, había estado buscando a Dios y por eso sabía a quién acudir. Toma esas cartas y las extiende delante de la presencia de su Dios. Qué bendición ser hijo de Dios. Qué bendición, hermanos, que tenemos a quien acudir, que tenemos en quien confiar. Usted puede presentar ante Dios sus miedos, esas cartas que han llegado a amedrentarlo, esas cartas que han llegado a turbarlo, esas cartas que han llegado a llenarlo de tristeza o de ansiedad. Usted puede poner ante Dios sus miedos, usted puede poner ante Dios sus
su aflicción, podemos presentar delante de Dios los dardos de fuego del maligno, los pensamientos negativos, los pensamientos que quieren llevarnos a la duda, a la incredulidad o hundirnos en la desesperanza. Usted puede presentarlos delante de la presencia de Dios. Apliquemos esta palabra a nuestras vidas, apliquemos este ejemplo para nuestras vidas. ¿Cuáles son sus angustiadores? ¿Cuáles son sus miedos, sus angustias, sus turbaciones? ¿Cuáles son sus problemas? Por eso David decía: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Ezequías podía confiar en Dios. Ezequías sabía que su Dios estaba con él, y allí las pone delante de la presencia de Dios. Eso hacemos cuando oramos. Presentamos esas cartas, presentamos esas situaciones delante de Él. Versículo 15. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Este hombre nos deja ejemplo. Este hombre comienza a orar a Dios, comienza a buscar el rostro de Dios, pero su oración estaba plagada de fe en Dios. Este hombre no se pone a exaltar a su enemigo, no se pone a exaltar a ese gran ejército que se había levantado contra él. Este hombre comienza a adorar y a exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Este hombre comienza a recordar que su Dios es el Dios eterno, es el Dios todopoderoso, es el Dios que hizo el cielo y la tierra. Y ese es nuestro Dios, hermano. Muchas veces lo que el enemigo quiere es que nos olvidemos quién es el que está con nosotros. Y es que con nosotros está el Dios omnipotente, el Dios eterno, el Dios glorioso. No hay nada imposible, no hay nada difícil para Él. Él es el que nos da la victoria, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos consuela, Él es el que hace milagros, proezas y maravillas. Hemos visto el poder de Dios en este lugar. Todos los que estamos aquí en esta mañana hemos visto la gloria de Dios, hemos visto el poder de Dios, estamos vivos aquí como señal y testimonio de los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y hermanos, qué maravilla que en medio de la oscuridad tenebrosa, que en medio del día malo, que en medio de los dardos de fuego que el enemigo tira a nuestra mente y a nuestro corazón, podemos recordar y podemos creer que Dios es el Dios de todos los reinos de la tierra, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que nos hizo a nosotros. Este hombre comienza exaltando a Dios, no su problema, a Dios. Versículo 16 sigue orando y dice: inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Allí en humillación, allí con sus vestidos rotos, en humillación en el templo delante de Dios. No se puso, no se humilló ante el enemigo, no se rindió ante el enemigo, se rindió ante Dios. Dice: inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. O sea, era verdad que esos reyes de Asiria eran reyes poderosos, que habían destruido naciones, habían destruido reinos, habían destruido a los dioses de las naciones, pero esos no eran dioses. Versículo 19. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, esa humillación. No dice sálvanos, te mando, no, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Para que sepan
Su deseo era que el nombre de Dios fuera glorificado. Él no estaba buscando su propia gloria. Él no tenía en su corazón el propósito, el deseo, que sepan que yo soy un buen rey, que sepan que yo soy un poderoso rey. No, que sepan que solo tú, Jehová, eres Dios. Que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Podemos aplicar esto a nuestras vidas. Hermanos, que en todo y por todo deseemos, anhelemos y busquemos que el nombre de Dios sea glorificado. Como decía el salmista, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Que siempre la gloria sea para Dios. Que cuando Él nos saque en victorias, que cuando Él haga sus maravillas y sus proezas, la gente pueda oír que nuestro Dios es ese Dios verdadero. Que sea todo para la gloria y la honra de nuestro Señor. Este hombre había buscado a Dios en el día del bien. ¿Cuánto más lo buscaría en el día malo? Y hermanos, es por eso que necesitamos buscar a Dios, para estar preparados, para estar fortalecidos, para saber a dónde acudir, a la fuente de fortaleza, de gracia, de consuelo, de ayuda y de victoria que es nuestro Dios. Por eso es que muchos cristianos, cuando se levanta el día malo, no están preparados y se rinden ante Sennacherib, se rinden ante los problemas, quedan derrotados. Pero como vimos desde el inicio de este mensaje, el rey Ezequías buscó a Dios en el día bueno, lo buscó con todo su corazón, lo sirvió con todo su corazón, y entonces estaba preparado en el día malo para esta gran batalla que se levantó. Dios dio la victoria a Ezequías y al pueblo de Israel. En Segundo de Reyes 19:35 dice: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Mira, hermano, imposible imaginar un cuadro como este. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. En una sola noche, mientras aquel rey con todo su gran ejército estaba amenazando y estaba blasfemando contra Dios y quería hacer dudar al rey, al pueblo de Israel, Dios en una sola noche lo destruyó. Destruyó aquel orgullo, aquella soberbia, aquella altivez. En una sola noche, 185,000 soldados murieron. Hubo una gran derrota y Dios dio la victoria a su pueblo. Dios es el que da la victoria, hermanos. Muchas veces no será la misma noche en la que oramos. Muchas veces no será en el momento que nosotros lo pensemos. Pero debemos mantenernos firmes en la fe, que nuestro Dios dará la victoria, que nuestro Dios dará la salida, que nuestro Dios nos ayudará, que nuestro Dios nos fortalecerá, y que si habrá momentos en la vida que tendremos que atravesarlos en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, el Señor va con nosotros. Como dijo David en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios está con nosotros. El Señor, como dice también la palabra de Dios, Él nos guiará aún más allá de la muerte. No hay derrota, en Cristo hay victoria, hermano, hay victoria. Y Él quiere llevarnos de poder en poder, de victoria en victoria, hasta que lo veamos cara a cara. Regresemos al Salmo 27, versículos 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Si el rey Ezequías no hubiera creído, él se hubiera rendido desde el momento en que vio aquel gran ejército rodeando las fortalezas, rodeando al pueblo. Si el rey Ezequías no hubiera creído, hubiera desmayado cuando enviaron aquellas cartas para llenarlos de miedo, de temor, de duda.
Pero este hombre se mantuvo firme, creyendo en Dios, buscando a Dios, orando a Dios, humillándose delante de Dios. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Que esta palabra venga a iluminar nuestro entendimiento. Que esta palabra venga a renovar nuestro entendimiento. Que esta palabra venga a disipar toda oscuridad, toda tiniebla. Que esta palabra venga a apagar todos los dardos de fuego del maligno que han llegado a ponerte duda, a ponerte miedo, a llevarte a la derrota, a llevarte a la incredulidad. Tu Dios es fiel, tu Dios es bueno, tu Dios está contigo peleando por ti. Has de ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Has de ver su mano, no sé cómo, pero Dios ha de glorificarse. Aguarda a Jehová, dice el versículo 14. O sea, espera a Jehová, espera en Él. A nosotros nos agarra la desesperación, a nosotros nos agarra aquella angustia, aquella ansiedad, porque no sabemos cuándo vendrá la salida y queremos que todo sea ya, que todo sea rápido, que todo sea pronto, porque sentimos que no aguantamos. Pero Dios envía esta palabra: aguarda a Jehová, espera a Jehová, sigue creyendo, no desmayes, sigue creyendo que vas a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, sigue creyendo, aún en medio de los dardos de fuego, aún en medio de los pensamientos negativos que quieran llegar a tu mente y a tu corazón, sigue creyendo, aguarda a Jehová. Luego dice: esfuérzate y aliéntese tu corazón. Usted y yo debemos esforzarnos en Dios. Usted y yo debemos fortalecernos en fe. No debemos postrarnos, no debemos derrotarnos, no debemos humillarnos ante las situaciones, mejor humillarnos delante de Dios y esforzarnos por seguir adelante, confiando y creyendo en Dios, confiando y creyendo en Dios, confiando y creyendo en Dios. Esfuérzate, sigue adelante, busca al Señor, humíllate ante Él, esfuérzate, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Esa es la voluntad de Dios, que tomemos aliento. La voluntad del diablo es que nos desalentemos, que nos desesperemos, que perdamos toda esperanza. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. En este momento, hablando de esto, recordaba en el libro del progreso del peregrino, un libro que habla es como una historia, es una alegoría de la vida del cristiano en este mundo. Y habla cómo aquel cristiano cae en un castillo, el castillo de la desesperación. Y el gigante era incredulidad. Y el gigante golpeaba al cristiano. Y lo golpeaba, y lo golpeaba, y lo golpeaba, y lo metió en una senda. Y ahí estaba el cristiano con el gigante de la incredulidad pegándole en el castillo de la incredulidad. Y hay un momento en el que pareciera que el cristiano va a morir, porque eran terribles los golpes que aquel gigante le daba. Y aquel cristiano lloraba y lloraba en aquella pequeña prisión, en el castillo de la incredulidad. Pero de repente él se acuerda que tenía una llave para abrir esa fortaleza, y era la llave de la promesa. Y este hombre agarra su llave, y con esa llave él logra salir de esa prisión, logra salir de ese castillo de la incredulidad. Y hermanos, ¿cómo da de luz esa pequeña historia? Porque eso pasa con nosotros. A veces la incredulidad nos está golpeando terriblemente. A veces la duda llega, hermanos, y llega a destruirnos, a querer destruir nuestras vidas. Y aquellos pensamientos negativos, y aquellos pensamientos de tragedia, y aquellos pensamientos de desesperanza, y aquella tristeza infernal, y aquella situación tan angustiosa y tan terrible. Pero hermano, tenemos la llave, tenemos las promesas de Dios, tenemos el escudo de la fe para apagar los dardos del fuego del maligno. Y esta palabra es para ti en esta mañana. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí,
espera a Jehová. Gloria a Dios. Oremos en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es luz para nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra es nuestra victoria, porque tu palabra es nuestro escudo. Porque, Señor, cuando tenemos fe en esta bendita palabra, cuando ponemos nuestra fe en ti, en tu palabra, es donde los dardos de fuego son apagados, es donde las tinieblas se disipan, Señor, es donde cobramos nuevo ánimo, nueva fuerza, nuevo aliento, nuevo vigor. Te pido, Padre, por todos los que estamos aquí en esta mañana y por todos los que han de oír esta palabra, Señor, que esta palabra venga a fortalecer nuestra fe, que esta palabra venga a fortalecer nuestro ánimo. Solo tú sabes cuáles son las situaciones que cada persona está enfrentando. A veces son enemigos visibles, a veces, Señor, son angustiadores visibles, a veces son problemas, a veces son situaciones que cada uno está enfrentando. Otras veces podrán ser invisibles, otras veces podrán ser pensamientos, podrán ser ataques invisibles, pero sea visible o invisible, en ti está el poder, en ti está la victoria, Señor. Venga a fortalecer cada vida, venga a sustentar cada corazón, Señor. Reprende en esta mañana toda obra de las tinieblas contra las vidas, contra las mentes, contra los corazones. Disipa todo pensamiento negativo, disipa todo pensamiento de tragedia, disipa, Señor, toda incredulidad. Obra, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Fortalece cada vida, fortalece cada corazón, Señor. Que aquel que ya está desmayando en su fe, aquel que se ha sentido debilitado, en esta mañana pueda sentirse nuevamente fortalecido, pueda creer en Dios y en su bondad, en su misericordia, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres poderoso, porque tú eres grande, porque tú eres nuestro buen pastor, Señor. Que cada uno de nosotros podamos poner esas cartas delante de tu presencia, que cada uno podamos poner esas causas por las que hoy nos encontramos en una situación adversa, por las que hoy nos encontramos en medio de la oscuridad, en medio de la adversidad, Señor, en medio de la angustia, en medio del dolor, de la aflicción o la tristeza, Padre. Que podamos poner esas cartas delante de tu presencia, que no nos postremos ante las situaciones, que no nos postremos, Señor, ante lo que estamos viviendo, sino que nos podamos postrar delante de ti en humillación, como lo hizo Ezequías y como lo han hecho tus hijos y tus siervos a través de los tiempos, Señor. Ven a fortalecer la fe de cada uno, ven a animar, ven a consolar, ven a sustentar, Señor. Porque con nosotros está el Dios vivo, el Dios todopoderoso. Ven a llenar cada corazón de paz, ven a llenar cada corazón de fortaleza, Señor. Levanta bandera de victoria en esas mentes, en esos corazones. Levanta bandera de victoria, Padre. Que podamos fortalecernos en fe, Señor. Glorifícate en cada persona, glorifícate en cada vida, Señor. Ayúdanos a buscarte continuamente con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Ayúdanos a servirte, Señor, con todo nuestro corazón, Dios. Que sea en el día bueno o sea en el día malo, podamos buscarte con el alma, podamos servirte con todo el corazón, podamos ser diligentes para hacer tu voluntad, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ti hay esperanza. Gracias, Señor, porque en ti está el poder. Te alabamos, te adoramos.